Mi nombre es Daniel Alfonso y el día de hoy realizaremos un análisis jurídico sobre la clasificación de los bienes, una de las piedras angulares del derecho civil en Colombia. Para abordar este tema nos fundamentaremos en el Código Civil colombiano, libro segundo, títulos primero y segundo, que regulan las cosas corporales. Asimismo, tomaremos como fuente documental de apoyo el artículo de investigación titulado El concepto de bienes en el derecho civil colombiano, una mirada desde la doctrina del doctor Velázquez Jaramillo, disponible en el repositorio de la Universidad Pontificia Bolivariana. El artículo 653 de nuestro código establece que los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. Hoy nos enfocaremos en las corporales, dividiéndolas en muebles e inmuebles. Una distinción que no es solo física, sino profundamente jurídica debido a sus efectos en la propiedad y la tradición. Iniciemos con los bienes muebles. Según el artículo 655, son aquellos que pueden transportarse de un lugar a otro, pero en esta categoría se subdivide de forma interesante. Muebles por naturaleza son los que encajan perfectamente en la definición física. Pueden ser semovientes como los animales que se mueven por sí mismos o inanimados, que requieren una fuerza externa para ser trasladados. La segunda son los muebles por anticipación. Este es un concepto clave del artículo 659. Son productos de los inmuebles, como la fruta de un árbol o la madera de un bosque. Aunque técnicamente están unidos a la tierra y por ende serían inmuebles, la ley los considera muebles por anticipación cuando se constituyen derechos sobre ellos en favor de un tercero. Por ejemplo, si vendo la cosecha de café antes de recogerla, jurídicamente ya estoy tratando con bienes muebles. Tercero, muebles accesorios. Son aquellos que siendo muebles están destinados al uso o adorno del inmueble. Sin embargo, a diferencia de la adhesión, estos mantienen su identidad y pueden ser retirados sin detrimento del bien principal. Iniciemos con los bienes muebles. Según el artículo 655, son aquellos que pueden transportarse de un lugar a otro, pero en esta categoría se subdivide de forma interesante. Muebles por naturaleza son los que encajan perfectamente en la definición física. Pueden ser semovientes como los animales que se mueven por sí mismos o inanimados, que requieren una fuerza externa para ser trasladados. La segunda son los muebles por anticipación. Este es un concepto clave del artículo 659. Son productos de los inmuebles, como la fruta de un árbol o la madera de un bosque. Aunque técnicamente están unidos a la tierra y por ende serían inmuebles, la ley los considera muebles por anticipación cuando se constituyen derechos sobre ellos en favor de un tercero. Por ejemplo, si vendo la cosecha de café antes de recogerla, jurídicamente ya estoy tratando con bienes muebles. Tercero, muebles accesorios. Son aquellos que siendo muebles están destinados al uso o adorno del inmueble. Sin embargo, a diferencia de la adhesión, estos mantienen su identidad y pueden ser retirados sin detrimento del bien principal. Pasamos ahora a los bienes inmuebles, definidos en el artículo 656 como las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro. Inmuebles por naturaleza. Son las tierras, las minas y las aguas que corren por causas naturales. Es la inmovilidad física absoluta. Segundo, inmuebles por adhesión. Aquí el derecho crea una ficción necesaria según el artículo 657. Son muebles que se encuentran permanentemente adheridos a un inmueble, como los ladrillos de una casa o los árboles de un terreno. Para que se consideren inmuebles por adhesión, la unión debe ser fija y estable, de modo que si se separan, se produce un detrimento o alteración de la sustancia del bien. Es vital entender que un edificio es un inmueble por adhesión a la tierra, y esta distinción es la que determina que para su venta se requiere escritura pública y registro en la Oficina de Instrumentos Públicos, a diferencia de los muebles. Finalmente, el artículo 663 nos habla de la fungibilidad y la consumibilidad. Bienes consumibles son aquellos que desaparecen o se destruyen con el primer uso que se hace de ellos de acuerdo a su naturaleza. Un ejemplo clásico es el alimento, pero también existe la consumibilidad civil, donde el ejemplo reina es el dinero. El dinero no se destruye físicamente al comprar, pero para quien lo usa se consume, porque sale de su patrimonio. Los bienes no consumibles son aquellos que no se destruyen por el primer uso, aunque con el tiempo sufran un desgaste natural. Una casa, un libro o una herramienta son bienes no consumibles, pues permiten un uso reiterado y prolongado. Para concluir, este análisis nos permite comprender que la clasificación de los bienes en Colombia no es un simple ejercicio de etiquetado. Como señala el artículo de investigación consultado, esta distinción determina las soberanías jurídicas, define quién es el juez competente, cómo se garantiza una deuda y cómo se transfiere el dominio.
Mientras los muebles se te entregan mano a mano, una tradición simplificada, los inmuebles requieren una solemnidad superior por su importancia económica e histórica. Entender la diferencia entre un inmueble por adhesión y un inmueble por anticipación es la diferencia entre un contrato de compraventa civil o una transacción comercial de frutos. Muchas gracias por su atención.